Hare Krishna amigos, nuevamente estamos en este canal de YouTube para presentarles otro mini curso de astrología védica. Esta vez vamos a presentar una técnica muy práctica, fácil de usar. Se conoce como el prashna usando el reloj. Es una técnica que nos va a permitir responder preguntas de una forma rápida, veloz, un sí y un no. A veces necesitamos así respuestas rápidas. Pero, ¿qué cosa significa prashna? Prashna, sabemos que en sánscrito se traduce como pregunta. Es una técnica muy importante en la astrología védica porque la definición de prashna es una técnica que nos permite responder preguntas. El Prashna Shastra o las escrituras de Prashna es una rama importante en la astrología védica que corresponde a cómo responder preguntas específicas analizando la carta del momento exacto que se hace una pregunta. Aquí no estamos usando la carta natal, la carta de nacimiento, sino que estamos usando la carta del momento que se hace la pregunta. Se dice que el momento que uno lanza la pregunta es como si fuera un nacimiento. O sea, primero uno piensa, el cerebro sería como el vientre, ahí uno está, ¿no?, formulando, creándose la pregunta, y cuando sale por la boca es como si fuera el nacimiento. Así lo clasifican, es como un nacimiento. Entonces aquí vemos que hay un principio que dice que el universo refleja la pregunta en el instante que surge. Por eso, el momento que se formula la pregunta, esa pregunta tiene una respuesta. ¿Y cómo se hace prashna? Prashna, la persona viene y pregunta de una forma clara al astrólogo, ¿no? El astrólogo, ¿qué hace? Toma la fecha, la hora exacta y el lugar donde se hace la pregunta. Con esos datos levanta la carta astral del momento que hizo la pregunta y se analiza esa carta con ciertas reglas especiales. Entonces, ¿qué tipo de preguntas se responden? O sea, prashna se usa especialmente para responder preguntas concretas. Por ejemplo, ¿esta persona regresará? ¿Sí o no? ¿Esta persona que está desaparecida estará viva o no? ¿Me casaré o no me casaré? ¿Este negocio tendrá éxito? ¿Dónde puedo encontrar el objeto que se perdió? ¿Realizaré este viaje? ¿No? Son diferentes preguntas. ¿Esta persona se recuperará? ¿Saldrá de su enfermedad? Entonces, son preguntas que a veces, si uno usa la carta natal para responder estas preguntas, uno tendría que usar muchos principios astrológicos. Tendrías que usar la carta natal, tendrías que usar, ¿no?, los periodos planetarios, los tránsitos, las revoluciones solares, ciertas progresiones, solamente para decir sí o no. En cambio, la técnica de prashna nos ahorra tanto trabajo, que tanto estudio, que con ciertos principios específicos podemos responder sí o no. Esta técnica se usa mucho para los accidentes, para cuando uno va a realizar viajes, para las elecciones políticas, si hay conflictos o si uno debe tomar alguna decisión importante. En la carta prashna
se analizan principalmente el ascendente, que sería el nativo. Uno puede darse cuenta si el nativo esconde algo, no esconde algo, si el nativo es honesto o deshonesto, solo mirando el ascendente al momento que se hace la pregunta. Se analiza la luna, se analiza el regente del ascendente, la casa que se relaciona con la pregunta. Por ejemplo, si voy a hacer una pregunta relacionada al matrimonio, analizo la casa 7. Si hago una pregunta relacionada con la profesión, la carrera, puedo analizar la casa 6, la casa 10. Si hago una pregunta relacionada con los hijos, la casa 5. Si hago una pregunta relacionada con las finanzas, la casa 2 o la 11. Rahu y Ketu tienen un estudio especial en la carta Prashna. Las cartas divisionales también se analizan, la Drekana, la Navamsha, los Arudas y ciertos yogas específicos de la carta Prashna. Yogas que se relacionan incluso con las técnicas de revoluciones solares. Por ejemplo, los aspectos especiales, los tajikas, se analizan. Y hay textos clásicos de astrología védica que solo se relacionan con esta técnica de Prashna. Por ejemplo, el Prashna Marga es un clásico muy bueno que afortunadamente estamos traduciendo este libro al español porque muchas técnicas están presentes en este clásico. También tenemos el Tajika Prashna, que tiene un poco de influencia persa. También tenemos los Nadi Prashnas y los Kerala Prashnas. Son clásicos que enseñan cómo responder preguntas específicas. Entonces, lo importante aquí es que ¿cuál es la diferencia con la carta natal? Aquí hay un detalle muy importante. Según se explica en las técnicas de Prashna, que la pregunta que se hace tiene que ser espontánea, tiene que ser sincera, tiene que salir del alma, tiene que surgir de la mente de una forma espontánea. Si uno hace preguntas así como probando a ver si es cierto o no es cierto, uno pregunta cada rato así solo sin tener ese deseo de querer saber, entonces esas preguntas no funcionan. Funcionan las que son sinceras, honestas. Y el astrólogo se da cuenta en qué cómo, o sea, uno como es astrólogo, uno se da cuenta, la persona cuando hace la pregunta, si esa pregunta es sincera o simplemente está jugando para probar. A ver, pregunto esto, pregunto aquello, a ver, pregunto esto. Entonces, como que no, ese tipo de preguntas no sirven. Tienen que ser preguntas a nivel de alma, sinceras. Entonces ahí uno puede responder si una persona está viva o está muerta, si una persona regresa o no regresa, o si se casa o no se casa. Usualmente son técnicas que se usan mucho en la astrología predictiva avanzada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la carta natal y la carta Prashna? La carta natal simplemente usa el momento del nacimiento. O sea, nace el bebé, se registra la hora, el lugar, la fecha y se analiza toda la vida en un modo amplio. En cambio, la carta Prashna se usa el momento en que se formula la pregunta y ahí es donde se hace la carta, y con las técnicas de Prashna se responden preguntas específicas de forma muy puntual.
Claro, para volverse experto en prashna se necesita mucho estudio. Y eso no vamos a enseñar aquí, vamos a enseñar algo más práctico. O sea, no estoy diciendo de que no estudien las técnicas de prashna de un modo profesional, de un modo profundo. No, o sea, es necesario estudiar, pero hay técnicas también muy fáciles de usar del día a día, solo mirando el reloj. Uno puede hacer preguntas solo mirando el reloj. Entonces, por eso se conoce prashna usando el reloj. Es una técnica nueva, ya lo he venido usando ya de varios meses y es increíble, muy precisa. Entonces, lo estoy presentando para el beneficio de todos ustedes, para que se vuelvan expertos en poder hacer predicciones. Si usan estas técnicas, si practican, lo usan, incluso mirando el reloj, ya uno se familiariza y ya uno puede hacer predicciones. Se dice que solo mirando el reloj podremos responder preguntas rápidas de sí o no. Solo mirando el reloj. Solo usando, ¿no? Se dice que cuando uno mira el reloj, uno está mirando a Dios. Ustedes pueden pensar eso, que mirando el reloj estoy viendo a Dios. Según las escrituras védicas, mencionan que Dios es el tiempo. Dios controla el tiempo, por eso se le conoce como Kala Purusha. Dios es el tiempo. O sea, nada de este mundo puede detener el movimiento del tiempo. Nada de este mundo puede reemplazar al tiempo. Si ustedes ven, el tiempo siempre avanza en una línea recta, de una forma lineal. El tiempo no retrocede, siempre avanza. Hoy, mañana, pasado mañana, un mes, 2 meses, un año, 10 años, 20 años, 100 años, 200 años. Avanza. Entonces, hay personas que desperdician el tiempo y los más inteligentes aprovechan el tiempo. La mayoría de nosotros desperdiciamos el tiempo de muchas maneras. Todos los días desperdiciamos el tiempo. El tiempo es tan, por una parte, parece lento, pero es muy rápido. El tiempo transforma. Si ustedes ven cómo transforma el tiempo, miren una foto cuando tenían 5 años y ahora miren la foto ahora miren cómo se encuentran. Mírense en el espejo, ahí uno puede ver que el tiempo ha transformado. O sea, nosotros no tenemos ningún control sobre el tiempo. Lo único que podemos hacer es utilizar el tiempo de una forma efectiva. Y si uno no utiliza el tiempo de una forma efectiva, si uno no aprovecha el tiempo, lo único que quedará es que uno se arrepentirá después. Uno dice, pero ¿por qué no aproveché? Cuando era joven hubiera hecho esto. ¿Por qué no aproveché? Me arrepiento. ¿Cómo desperdicié mi tiempo? O sea, en este video vamos a enseñar una técnica simple. Vamos a enseñar una técnica fácil para poder lograr grandes cosas en la vida, usando el tiempo. ¿Cómo hacer? Hay momentos donde el tiempo se vuelve favorable. Hay momentos donde el tiempo es desfavorable. Y esta técnica se basa puramente en el reloj, ya sea el reloj que tenemos en la pared, o el reloj que tenemos en el celular, o el reloj que usamos, el reloj de pulsera, ¿no? Que todos nosotros tenemos. Este video yo les recomiendo que lo vean varias veces, tomen apuntes, tomen notas, que este video que se vuelva como una Biblia, ya que va a ayudarles a
todas las actividades que uno puede hacer. Para los estudiantes, las actividades escolares, para las competencias, las entrevistas profesionales, oficinas, seminarios, reuniones, para las relaciones amorosas, el matrimonio, para todos los problemas de la vida. Entonces aquí vemos que es importante practicar, que lo estamos poniendo a disposición de todos ustedes. La pregunta es, ¿podemos predecir sin usar muchas técnicas astrológicas? Claro que sí. Podemos hacer predicciones sin usar muchas técnicas astrológicas, programas de astrología, ¿no? O sea, un astrólogo usa programas, debe conocer muchos principios, debe tener muchos estudios, años de experiencia. Pero aquí vamos a enseñar algo práctico, algo fácil. Podríamos hacer predicciones sin saber mucho astrología. ¿Cómo hacer, no? ¿Cómo predecir el futuro de un modo fácil? Claro, acá hay dos grupos, personas que no conocen la astrología y personas que conocen la astrología. Esto va para los dos grupos, ese curso, para los que no conocen astrología y pueden hacer predicciones, y para los que conocen astrología pueden incluso hacer predicciones. Entonces no hay que tomarlo a la ligera. Yo estoy seguro que después que vean este video les va a cambiar la visión. Varios astrólogos de la India usan esta técnica y cuentan sus experiencias. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hay un astrólogo cuenta una experiencia que justo estaba en una reunión, recibió una llamada, o sea, estaba en una conferencia llena de gente. La llamada fue a las 7:19 y le preguntaron si podía formar, o sea, el que estaba al teléfono quería saber si lograría formar una empresa. Había llamado si podría iniciar una empresa con unos socios políticos. Entonces solo le tenía que dar un sí o un no. Aquí el astrólogo le dijo, no, estoy en una reunión, llámame otro día. No, dime sí o no. Dame una respuesta, sí o no. Porque estaba en una reunión muy importante. Entonces, acá hay un principio astrológico. Se dice que la hora sería como la luna y los minutos... la hora sería como el ascendente y los minutos serían como la luna. La hora como el ascendente y los minutos como la luna. Entonces, para poder responder hay que ver en qué eje se encuentran el ascendente y la luna. Si se encuentran en ejes positivos, es sí. Si se encuentran en ejes negativos, es no. Y se hace un pequeño cálculo aquí. Por ejemplo, a la hora se suma 1, sería 8, que sería el signo de Escorpio. Y a los minutos se divide entre 5. 19 entre 5 me da 3.8. 3 sería Géminis y el punto 8 ya recorrió el signo de Cáncer, que sería 4. Entonces yo pongo el signo de Cáncer. Entonces aquí la hora estaría en el signo de Escorpio, que sería el ascendente, y los minutos, 19 minutos, sería la luna, que estaría en el signo de Cáncer, signo 4. Entonces si dividimos, si vemos acá, ponemos en una carta así, vacía, ponemos la luna, o mejor dicho, el ascendente en el signo de Escorpio y la luna
en el signo de Cáncer y contamos en qué eje se encuentran, vemos que se encuentran en el eje 5-9, lo cual indica bueno. ¿La formación de la empresa será exitosa? Sí, es exitosa. Entonces estos ejes hay que memorizarlos. 1-1 es excelente, 3-11 muy bueno, 5-9 bueno, 2-12 hay retraso, negación, 6-8 fracaso, 7-7 estrés, tensión y 4-10 mala suerte. Entonces, en este caso, la respuesta fue positiva. Solo mirando el reloj, haciendo esa conversión, pudo responder sí o no. Otro caso de un helicóptero que se perdió. Salió la noticia, estaba desaparecido. El helicóptero se perdió, salió la noticia en la televisión y sale esta noticia a las 6:07 de la mañana. 6:07. Entonces, 6 sería el ascendente, le sumo 1, me da 7. Y divido 7 entre 5, que es cada 5 minutos va cambiando. Cada 5 minutos da 1.4. 1 recorrido y 4, 0.4 sería ya del segundo signo, Tauro. Entonces el ascendente estaría en el signo de Libra, 7. O sea, acá hay que saber que cada signo tiene un número. 1 sería Aries, 2 sería Tauro, 3 sería Géminis, en este caso. Entonces, eso es cuando yo miro la carta astral. Una cosa es mirar el reloj y otra cosa es mirar la carta astral. Esto hay que marcarlo. Miro la carta astral, 1 es Aries, 2 es Tauro, 3 es Géminis, pero si yo miro el reloj, el 12 sería Aries. Ya después les explico esto. Entonces, aquí podemos ver que el ascendente estaría en el signo séptimo, Libra, y la luna estaría en el signo 2, Tauro. ¿Cuál es el eje que se forma? 6-8. 6-8, fracaso. Entonces aquí, efectivamente, después, ¿no? En el accidente, ¿habrá sobrevivientes? No, no hubo sobrevivientes, todos murieron. Entonces, solo mirando el reloj, ya ahí uno podría haber preguntado, ¿no? Si están vivos, los desaparecidos están vivos o no, regresarán salvos y sanos, o qué pasó con el accidente aéreo. Entonces aquí podemos ver que la respuesta fue no. Entonces así podemos ver, ¿no? Uno podría usar estas técnicas incluso en las elecciones. Hay diferentes técnicas. Por ejemplo, tenemos la técnica de Krishnamurti Padati, donde usa los subperiodos, ¿no? El Padati Bindu también. Son técnicas que a veces hay que ser muy precisos, muy matemáticos para poder dar una respuesta sí o no. Entonces, vemos que
En esta técnica se puede usar para ver, ¿no?, la longevidad, para hacer preguntas si la persona está sana, regresa o no regresa, si el desaparecido está vivo o no. Entonces, aquí podemos ver, ¿no?, este tipo de respuestas que uno puede dar a ciertas preguntas. Entonces, se dice que la técnica, por ejemplo, aquí podemos ver también las elecciones, ¿no? Se hace la pregunta a las 13 horas 1:05 p.m. ¿El candidato presidencial ganará las elecciones? Entonces uno ve aquí 1 más 1 me da 2. 5 entre 5, 1. Cuando es redondo, siempre se suma 1. Se suma 1 siempre al horario y a la hora y al minuto. Siempre se suma 1. En este caso, por ejemplo, acá 5 entre 5 es 1, pero le tengo que sumar 1. Entonces me daría 2. Entonces 2, 2. Entonces sería, aquí vemos, el ascendente en Tauro y la luna en Tauro, 2, 2. El eje sería 1, 1. Sí, excelente. Sería un sí. ¿El candidato presidencial ganará las elecciones? Sí, ganará las elecciones. Entonces, sabemos que Prashna es un sistema único de astrología predictiva que ha sido diseñado por maestros, astrólogos. Hay algunos astrólogos en la India que se dedican a estudiar técnicas fáciles para usar, ¿no? Existen varios sistemas de astrología y hay astrólogos que buscan métodos simples o técnicas predictivas simples para hacer predicciones. Por ejemplo, en el sistema de predicción de Ashtaka Varga también hay una técnica simple donde uno ve el movimiento del ascendente cada 2 horas y se ve los bindus, el número de bindus de puntaje que tiene cada casa con relación al ascendente. En cambio, la técnica del reloj podríamos decir que es un diseño creativo, fácil de usar y orientado a la aplicación directa, donde no solo astrólogos pueden aprender este sistema, que es muy sencillo. Van a ver, es súper sencillo. O sea, no involucra un vocabulario en sánscrito, términos en sánscrito muy sofisticados. O sea, no hay limitaciones en este sistema. Solo un poco de lógica, sentido común, ¿no? El que es más matemático, bueno, puede usar las matemáticas. Si no, unas tablas. Mirando las tablas uno ya puede hacer predicciones también. Les voy a mostrar estas tablas ya para no hacer cálculos matemáticos. Pero hay un principio que tenemos que conocer también, que el destino o el karma se moldea según el Kala, Varda, Mana, Desha. O sea, por ejemplo, factores que definen una nación. Cada nación tiene su propio karma. Cada nación tiene su cultura que predomina en la sociedad. En cada país existen diferentes técnicas espirituales, prácticas espirituales. Hay algunos que son más espirituales, otros menos espirituales. Y a veces a esto se añade también el cambio de mentalidad
de generación en generación. A veces las generaciones cambian de mentalidad. ¿Cómo se va moldeando? O sea, el karma colectivo se moldea de esta forma, ¿no? O sea, la nación y su soberanía, ahí se levanta una carta. El día de la libertad, el día de la independencia, ahí ya. Eso va a marcar a todos los habitantes de esa nación. No va, según el Titi, en el cual nace la nación, va a indicar el tipo de cultura que va a tener el Titi. El Titi es el que decide el tipo de cultura que va a tener la sociedad. Las prácticas espirituales se ven con el planeta Júpiter. El cambio de mentalidad que puede producirse generación en generación. La luna, cómo está. Fuerzas dominantes globales, a veces, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una guerra en el Medio Oriente y está escaseando el petróleo, y debido a esos eventos se está creando una fuerza dominante global. Está creando problemas en los combustibles. También vemos el tiempo, el periodo. Cada país tiene sus propios periodos, sus propios tránsitos. Las prácticas inusuales de las compulsiones profesionales de la sociedad, las responsabilidades sociales, el estilo de vida, todo esto moldean los karmas de una nación. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales también, siempre cada vez que hay elecciones presidenciales se publican muchas predicciones. Aparecen todos los tarotistas, astrólogos, chamanes, aparecen y hacen sus predicciones que están basados en diferentes sistemas. La astrología védica usa técnicas como el Raya Sambandha, métodos, ¿no? Los Maharaj Yogas o los Maharaj Raya Yogas, para poder determinar qué candidato puede ganar las elecciones. Y a veces para esto se necesita tener los datos correctos, tener la hora, fecha y lugar de nacimiento de los candidatos de forma correcta, porque si uno analiza las cartas de estos personajes sin horas de nacimiento correctas, entonces uno está perdiendo tiempo. Pero si uno hace prashna, siempre los horarios son correctos, son precisos. Incluso cuando uno mira el reloj. Por eso hay que ajustar bien el horario para poder hacer predicciones correctas. A veces hay personas que quieren tener el reloj adelantado 5 minutos, 10 minutos. No, en este caso, para poder hacer estas técnicas predictivas tenemos que ajustar bien el reloj. Entonces, en todo este escenario de que si no tenemos datos correctos de las personas, de los líderes políticos, entonces es recomendable hacer prashna. ¿Y qué mejor que el prashna a través del reloj? Esta técnica se puede convertir en una actividad diaria. Por ejemplo, en mi caso ya se ha convertido en una actividad diaria. Siempre miro el reloj, ya estoy haciendo predicciones mirando el reloj, ¿no? Uno inmediatamente, ¿cómo ver a Dios en el reloj? O sea, miro el reloj, ya estoy viendo a Dios. Y uno ve. Entonces ya sabemos los ejes. Hay ejes buenos, ejes malos. Y usualmente estos ejes son principios matemáticos.
O sea, cuando dos cuerpos están en distancias, en grados, 30 grados, 60 grados, 90 grados, 120 grados, 150 grados, 180 grados, crea ciertas fuerzas. Por ejemplo, la luna llena, miren, están a 180 grados entre el Sol y la Luna, están en 180 grados. Luna llena. Y miren toda la fuerza que genera sobre la Tierra. La luna nueva está en conjunción 0 grados. Los Ekadashis, la luna está a 120 grados con el Sol. Los días de Ekadashi, los ayunos, el titi, el 11º titi lunar. Entonces, crean fuerzas. Entonces, cuando uno analiza el reloj, simplemente está estudiando estas distancias. Entonces, aquí vamos a ver cómo funciona, ¿no? Estas técnicas. Entonces, ¿qué es la técnica Prajna del reloj? Es para hacer predicciones instantáneas. Aquí estoy mostrando algunas tablas que tenemos que memorizar. Es una técnica de predicción instantánea. Preguntas que se responden con sí o no, rápidamente. Es útil para aquellas personas que no son astrólogos, ¿no? Se puede usar para elegir un momento adecuado. O sea, yo puedo usar esta técnica como muhurta, buscar momentos auspiciosos. Por ejemplo, para reunirme con un jefe, para operar a pacientes. Soy doctor, quiero operar a pacientes, lo hago en un horario específico. Para invertir en acciones, lo hago en un horario específico, ¿no? Para ser admitido en la universidad. Y todo esto es muy fácil, solo se debe mirar el reloj. Se debe mirar el reloj. Entonces el reloj tiene dos manecillas, ¿no? La hora, o sea, tiene 3, los segundos, pero aquí solo usamos 2. La manecilla de la hora y la manecilla de los minutos. La manecilla de la hora representa el ascendente y la manecilla de los minutos representa la luna. Entonces, para determinar los momentos oportunos, ya sea de cualquier trabajo, evento, depende mucho de la relación que tiene la ascendente y la luna, que se observa en el reloj. Entonces aquí vemos, ¿no? De 12 a 1, de 12 a 1 sería Aries. De 1 a 2 sería Tauro. De 2 a 3 sería Géminis. Entonces aquí no se considera el 0, ¿no? Se considera 12, como es un cálculo sexagesimal, 60, no es centesimal, es sexagesimal, 6, 60 minutos. Entonces 60 minutos está relacionado con 12. Entonces de 12 a 1 sería Aries, de 1 a 2 sería Tauro, de 2 a 3 sería Géminis, de 3 a 4 sería Cáncer y así por el estilo. Igual los minutos, acá hay una distancia de 5 minutos. De 0 a 4:59 sería Aries, de 5 a 9:59 sería Tauro, de 10 a 14:59 sería Géminis, de 15 a 19:59 sería Cáncer, de 20 a 24:59 sería Leo y así por el estilo, hasta completar
los 12 signos. Entonces, en base a esto, uno ya puede hacer predicciones. Uno ya puede hacer predicciones. Entonces aquí vemos que aquí no estamos calculando, o sea, si yo miro la hora, no es que el ascendente va a estar en ese lugar y la luna en una forma real, la luna va a estar en el cielo en esa forma real. No, es prashna, es como movimientos simbólicos. Y todo lo que está dentro del factor tiempo puede ser interpretado. O sea, si yo, por ejemplo, aquí veo las 10 y 10, eso no significa que el ascendente va a estar en Acuario y la luna va a estar en Tauro, en forma real. No, no se confundan. Esto de acá no hay que confundirnos, porque a veces uno podría decir, a ver, veo son las 10 y 10, pero el ascendente no está, en estos momentos, el ascendente no está en Acuario y la luna no está en Géminis. De 2 a 3 es Géminis. La luna no está en Géminis. Sí, porque no estamos viendo con las efemérides reales, sino que estamos viendo una representación simbólica del zodiaco. Es por eso, es la representación simbólica la que se interpreta. Entonces, para esto hemos diseñado, si ustedes memorizan esta tabla, ya van a poder hacer predicciones. Aquí hemos diseñado esta tabla para hacer predicciones. Aquí vemos. Por ejemplo, yo si yo miro el reloj, el 12 será Aries, el 1 será Tauro. Es por eso que se suma, más 1. El 2 sería Géminis, el 3 sería Cáncer, el 4, la hora 4 sería Leo, la hora 5 sería Virgo, la 6 sería Libra, la 7 sería Escorpio, las 8 sería Sagitario, las 9 sería Capricornio, las 10 sería Acuario y las 11 sería Piscis. Y aquí vemos también de 0 a 5 Aries, de 5 a 10 Tauro, de 10 a 15 Géminis, de 15 a 20 Cáncer, de 20 a 25 Leo, aquí está, de 20 a 25 a 24 59 Leo, de 25 a 29 59 Virgo y así por el estilo. Ya con esta tabla ya podemos hacer predicciones. Ya podemos hacer predicciones. Entonces, ya dependiendo de las manecillas del reloj, indicará el éxito o el fracaso de un evento. Si el conteo es número impar, la respuesta es sí. Pero si el conteo es número par, o sea, número impar, 1, 3, 5, 7, 9, 11, es sí. Aunque aquí, ¿no? Es el único que es impar, que indica fracaso. Pero el resto, si es impar, es positivo. 1, excelente. 3, excelente. 5 éxitos, 7 fracasos, 5 éxitos, 3 bueno. En cambio, si es impar, es negativo, es no. Impar, 2, 4, 6, 6,
8, 10, 12. Impares. Por ejemplo, ¿no? Si ponemos la hora es las 7:10. 7:10. 7. El ascendente estaría en Escorpio. 10. La luna estaría en 10, en Géminis. Entonces, si yo cuento, ¿cuál es el eje que se crea? 6-8. Lo cual, 6-8, fracaso, es negativo. Negativo. Por ejemplo, aquí, si la hora es 7:25, 7 Escorpio, 25 sería Virgo, el 5 Virgo. Luna en Escorpio, no, ascendente Escorpio, luna en Virgo. ¿Cuál es el eje que se crea? 3-11. 3-11, muy bueno. La respuesta sería sí. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda aquí? O sea, todos nosotros, todos los días nos encontramos con muchos problemas, con muchas actividades. Sí, a veces podemos tener un buen día o un mal día. Todos los días tenemos experiencias diferentes. Y nunca pensamos que todo lo que vivimos en el arco de 24 horas, todo está conectado con la astrología. Todo está conectado con los movimientos planetarios. Y esto lo podría confirmar porque ya llevo tantos años en el campo de la astrología que a veces uno, como estudiante de astrología, uno siempre, una cosa es ver los planetas en la computadora y otra cosa es ver los planetas en tu vida diaria, en tu vida externa. Por ejemplo, ves por ahí, ¿no?, un mendigo, ya inmediatamente ves la energía de Saturno, ¿no? De repente por ahí hay un buen olor, ves la energía de Júpiter, ¿no? Te recibes una llamada telefónica, la energía de la casa 3, la energía de Mercurio. Tienes que hacer un pago, tienes que, ¿no?, moverte de un lugar a otro en la ciudad. Ahí está la energía de la casa 3. O sea, todo lo que uno hace está conectado con la astrología, con los movimientos planetarios. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Tratar de desarrollar esa visión, si uno no la tiene. Uno debe desarrollar esa visión, te levantas, si es un buen día, un mal día, relaciónalo con un planeta. Uno puede empezar haciéndose una pequeña lista, una libreta, sobre todo para esta técnica de Prashna. Uno debe anotar cada momento en el arco de 24 horas, en el arco de un día, cómo es tu día a día, diario, y uno puede anotar y todo lo que le pasa a uno todos los días. Cuando fuiste a comprar, qué te pasó, cuando, ¿no?, te llamaron por teléfono, o qué pasó, cuando fuiste a la escuela, qué pasó, todo eso lo apuntas. ¿Y qué sucede? Tienes tu rutina y a veces en esa rutina hay momentos donde se presentan situaciones inesperadas. Entonces, en las noches uno tiene que hacer como un rebobinado de todos los acontecimientos que te han ocurrido a lo largo del día. Y uno solo debe mirar los horarios. De tal tal hora a tal hora me pasó esto. De tal hora a tal hora me pasó aquello. De tal hora a tal hora sucedió esto.
Y uno levanta la carta de esos momentos y se van a sorprender que los eventos que estaban viviendo en esa hora, en ese momento, corresponde a esa carta que acaban de calcular en ese horario. Entonces, ¿por qué hay que hacer esto? Porque esto nos ayuda a saber cómo las cosas de la vida están conectadas astrológicamente. Están conectadas con mucha precisión. Pero para esto se necesita pues paciencia, práctica, ¿no? Uno de repente estás cocinando, te quemaste, levantas la carta. Estás trabajando, recibes una llamada que te da felicidad, levantas la carta, ¿no? Estás corriendo y de repente te doblas el pie, levantas la carta. Y en la noche, ¿no? En la noche empiezas a anotar todo con la hora y levantas la carta y vas a ver, te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Entonces, aquí por ejemplo hay un caso. Ya uno, ¿cómo va? Uno puede responder haciendo ciertos cálculos simples de matemáticas básicas, o simplemente mirando las tablas, sin hacer cálculos. Hay dos formas de hacer predicciones: haciendo cálculos con un lapicero o simplemente mirando las tablas, mirando este reloj especial. Miras este reloj especial, ya puedes hacer predicciones, sí o no. Hay que memorizar esto es fijo, hay que memorizarlo. Entonces, por ejemplo, prashna es una palabra en sánscrito que significa en ese movimiento. O sea, la astrología prashna significa hacer una predicción cuando hay algo que está en movimiento. Entonces, si uno entiende bien la palabra prashna, ya con esto es suficiente. Entonces uno mira, ya sea tu reloj pulsera analógico, tu reloj digital, ya con eso uno ya puede hacer predicciones. Entonces había una persona que quería enviar unos paquetes y llegó justo a las 9:11 al lugar. Este lugar abría de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces, si sumamos 9 y 11, 9 más 1 igual 10. 11 entre 5 me da 2.2, que sería 3. Entonces, para 9 tenemos el 10 y para 11 tenemos el 3. Capricornio y Géminis. Capricornio y Géminis. ¿Cuál es el eje aquí? 6-8. El eje es 6-8. ¿Y qué es el eje 6-8? Fracaso. La persona no va a poder lograr enviar su paquete. Algo pasa. Aquí vemos que hay dos casas que se activan. Puede ser la 6 o puede ser la 8. ¿Y cómo determinar cuál de las dos casas se activa más? Se hace este cálculo. Entonces ya sabemos, 10 para las 9 sale el 10 y para las 11 minutos sale el 3. Entonces se resta 10 menos 3 me da 7. Le sumo 1, me da 8. Entonces, en esta hora 9:11 predomina mucho la casa 8. Y esto es fijo, 9:11 de todos los horarios donde estés, 9:11 tiene la energía de casa 8. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos
a los horarios, ¿no? Y a los minutos, dándoles correspondencias astrológicas. Hay horas que, por ejemplo, las horas planetarias, ¿no? Que cada hora rige en el día, cada hora rige en el día un planeta. O sea, tenemos 12 regencias de día y 12 regencias de noche, 24 horas planetarias. Ya, aquí estamos yendo más profundamente, que estamos viendo las correspondencias planetarias cada 5 minutos. Cada 5 minutos tiene una regencia planetaria. Entonces aquí vemos, cada 5 minutos cambia. 8. Entonces esta hora tiene la energía de casa 8. La casa 8 es maléfica. Fracaso. Por ejemplo, aquí tenemos otra, ¿no? De repente a alguien se le pierde la billetera. No, se busca la billetera y no la encuentra. Y dice, ¿dónde dejé la recuperaré o no la recuperaré? Mira la hora. 10 horas 30 minutos. Entonces uno ve, suma 10 más 1 da 11. 30 entre 5 da 6 exactos. Entonces le sumo 1 más 1, 7. Entonces para 10 es 11 y para 30 es 7. Acuario y Libra. Entonces, yo así, por ejemplo, sin mirar, yo solo si memorizo, veo el horario, si yo me memorizo todas estas correspondencias, veo 10, acá estaría el ascendente y el 6 sería Libra. Entonces, signos de aires, hay un trino acá, eje 5-9, yo mirando 10 y media, 5-9, positivo. Pero ¿cuál predomina más? ¿La casa 5 o la casa 9? Entonces hago esto. 11 menos 7 me da 4. Le aumento 1, 5. Hay mucha energía de casa 5. ¿Encontrará su billetera? Sí, encuentra su billetera. Entonces acá podemos ver cómo esta técnica nos permite de un modo fácil responder. Esta persona hace una pregunta: ¿lograré pagar las deudas? ¿A qué hora hace la pregunta? A las 12. ¿Lograré pagar estas deudas? Lo hace a las 12:36. 12:36. Entonces acá hay un caso cuando sobrepasa. Por ejemplo, 12 más 1 igual 13. Cuando sobrepasa 12 se resta 12. Entonces 13 menos 12 igual 1. Ok. Entonces acá las 12 sería 1. Por eso aquí 12, 1. Aries. 36 entre 5 me da 7.2. 7 sería Libra y el 0.2 sería Escorpio. 8. Entonces el ascendente en Aries y la luna en Escorpio. Aries, Escorpio. ¿Cuál es el eje aquí? 6-8. El eje 6-8. ¿Qué significa fracaso? ¿Pero qué predomina más? ¿La casa 6 o la casa 8? Entonces hago este cálculo. 12 sería 1 y 36 sería 8. Entonces acá resto entre
el mayor sobre el menor. 8 menos 1, 7, más 1, 8, igual 8, casa 8, Escorpio. Negativo. Entonces aquí vemos que es fácil esta técnica, pruébenla. Acá tenemos otro caso de una admisión. ¿Lograré ingresar a la universidad? Hace la pregunta a las 10:42. Sumo 10 más 1 igual 11. 42 entre 5, 8.4 igual 9. Ok. Entonces, Acuario y Sagitario, 11-9. 11-9. Entonces, Acuario y Sagitario, ¿cuál es el eje que se crea aquí? 3-11. Entonces resto 11 menos 9, 2. Más 1, 3. Este horario tiene energía de casa 3, lo cual es muy bueno. Sí. ¿Ingreso a la universidad? Sí, vas a ingresar. Entonces acá vemos que se puede, ¿no? Esta técnica se puede aplicar en cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos fijar un muhurta, fijar un momento auspicioso para un matrimonio. O sea, uno puede hacer predicciones. Se te viene una pregunta a la mente, miras el reloj y haces la predicción. Pero también uno puede fijar momentos auspiciosos, ¿no? Solo que hay que familiarizarnos, ya sea para un matrimonio, ¿no? Para una, ¿no? Para estudiantes, para estudiantes, ¿no? Antes de tomar una nueva materia, antes de ir a un examen, puedes seleccionar un momento según la hora. Para las esposas, para obtener saris, joyas, para pedirle a su esposo, por ejemplo, para que el esposo, sacarle un sí al esposo, ¿no? Entonces, si la esposa conoce el horario, va, le pide en un horario positivo. Para los empleados, para obtener vacaciones, aumentos, ascensos, cualquier favor de su jefe, ¿ve? Se aplica este principio también. Entonces, los jefes de negocios, antes de firmar nuevos contratos, emprender nuevos proyectos, horario. Se puede aplicar esto. Para los banqueros también, préstamos que pueden ser aprobados, para recuperar. Médicos y pacientes, para una operación quirúrgica, para medicamentos, tomar medicamentos, en qué momento tomar, un horario donde uno debe tomar los medicamentos para que la curación sea rápida. Para los amantes, puede elegir a sus amantes aplicando esta técnica. Para los corredores de bolsa, puede realizar inversiones aplicando esta técnica también. Esto lo vamos a estudiar bastante. Ya lo vamos a estudiar, ya vamos a estudiar la bolsa. Para los padres, desde el nacimiento de un hijo, la admisión a la escuela, nace el hijo. ¿En qué horario nace? Hay que ver cuál es el eje. Ya eso también se interpreta.
cuando va a ir por primera vez a la escuela, a la universidad, cómo organizar el matrimonio del hijo, para los esposos, para obtener cualquier favor de la esposa, se puede aplicar este principio. Para los que venden, técnicas de ventas usando estos horarios auspiciosos para hacer, ¿no? Tener aprobaciones en los créditos. O sea, en general es para todos. Para obtener éxito en los proyectos se aplica esta técnica. Entonces acá podemos ver, ¿no? Acá hay ejemplos, acá están las fórmulas. O sea, para los que son matemáticos lo pueden hacer así. Y para los que no son matemáticos solo miran las tablas. Estas tablas uno las mira y ya, hace las predicciones, no necesitas hacer cálculos. Acá por ejemplo vemos, ¿no? 10 horas, acá está el cálculo, cómo se hace. 10-10. 10-10, acá sale el resultado 11. 10-10, el resultado sale 9. 10-10. 10-30, éxito. 10-40, 10-50. Entonces, por ejemplo, a las 10 de la mañana o a las 10 de la noche, todos estos son los horarios positivos. 10 genera un eje 3-11. 10-10 genera un eje 5-9. 10-30 genera un eje 5-9. 10-40 genera un eje 3-11. 10-50 genera un eje 1-1. Es positivo. Por ejemplo, a las 10 de la mañana estos son los horarios positivos. Y hay 5 minutos, de 10 a 10:05, de 10:10 a 10:15, de 10:30 a 10:35, de 10:40 a 10:45, de 10:50 a 10:55. Esos son los horarios auspiciosos. Entonces simplemente uno mira los relojes astrológicos. Esto se conoce como el reloj Prashna. El reloj Prashna. Ahí podemos ver. Reloj Prashna. Entonces, aquí ya aplicando esto, vamos a usar el reloj Prashna. Aquí vemos. Aquí, por ejemplo, vemos las 12. 12. 12 de 12. 12-1, 12-2, 12-3. 12-1. De 12 de las 12 a las 12:05 es el eje 1-1. O mejor dicho, a las 12:4:59 sería el eje 1-1, verde, positivo. En cambio, 12, si la amanecida estuviera acá, y se generaría un eje 2-12. La luna aquí, 2-12. 12:10, eje 3-11. 12:15, eje 4-10. 12:20, eje 5-9. 12:25, eje 6-8. 12:30, 12:30. Sería eje 7-7, es 3. Y así, ve, cada hora tiene su propio, acá podemos ver cada hora. Y ya está establecido. Por ejemplo, aquí en esta tabla
podemos añadir las horas planetarias. Por ejemplo, acá tenemos ya clasificados todos los horarios auspiciosos cuando están en eje 1.1, 3.11, 5.9. Por ejemplo, aquí las horas planetarias. Sabemos que las horas planetarias positivas son las horas de Júpiter, ¿no? Por ejemplo, aquí el día de mañana, este es para Roma, Italia, el día de mañana uno dice, siempre haz tus actividades en los horarios planetarios positivos, ¿no? En el horario de Júpiter hago, ¿no?, estudio, en el horario de Júpiter rezo, canto mantras, en el horario de Venus veo a la novia, en el horario de Mercurio puedo hablar, comunicar, negociar, en el horario de la Luna puedo estar con la familia, en el horario de Saturno puedo meditar, puedo hacer un poco de austeridades, ¿no? Entonces, supongamos el horario de Júpiter. Siempre se recomienda, haz alguna actividad importante en el horario de Júpiter. Pero aquí el horario de Júpiter comienza a las 10:12 y termina a las 11:14, que hay una hora. Dentro de esta hora dentro de la hora de Júpiter, hay horarios auspiciosos y horarios negativos. Empieza a las 10:12. Entonces, si yo miro aquí, las 10:12, 10, ¿cuáles son los horarios? Por ejemplo, aquí vemos de 10:10 a 10:15, es auspicioso. Júpiter empieza, por ejemplo, a las 10:12. Entonces, si yo hago una actividad a las 10:13 o a las 10:14, estaría aplicando dos principios: un horario auspicioso y un minuto auspicioso. Después, si miramos aquí, por ejemplo, ¿no?, de las 10:12, acá está, por ejemplo, de 10 a 10:05, eje 311. De 10:05 a 9:59, eje 410. De 10:10 a 10:14, 5:9. Aquí es donde empieza el horario Júpiter. De 10:15 a 10:19, 6:08. Por ejemplo, aquí está dentro del horario Júpiter, pero está en unos minutos inauspiciosos, 6:08. Y este minuto es el que decide si será positivo, si habrá éxito o habrá fracaso, dentro del horario de Júpiter. Entonces aquí es algo muy puntual. Por ejemplo, aquí vemos de 10:20 a 10:25, pongámosle, eje 7:7, también es negativo. De 10:25 a 10:29, también es negativo, 6:8. De 10:30 a 10:35, ahí sí es positivo. El horario de Júpiter dura hasta las 11:15. Entonces acá vemos 10:30, 10:35, eje 5:9. 10:35, 10:39, eje 4:10. 10:40, 10:44, eje 3:11. Muy positivo. Por ejemplo, quiero hacer alguna actividad importante en el horario de Júpiter, lo hago entre las 10:40 y las 10:45. Dentro del horario de Júpiter. O sea, tendría doble efecto positivo: la hora positiva y los minutos positivos. De las 10:45 a las 10:50 o 10:49, 59, 2:12. Entonces acá uno puede ver
cómo los horarios 10:45, 10:50, 10:54, de 10:45, 10:50, todavía sigue el horario Júpiter, 10:50, cambia a las 11, aquí vemos, 11, cambia a las 11, 11:14, cambia, de ahí entra Marte, lo mismo con Saturno, ¿no? Por ejemplo, Saturno es un horario negativo, no hacer nada importante, pero dentro de este horario hay horarios positivos y hay horarios negativos también. Por ejemplo, Saturno se activa a las 16:25, 17:27. 16:25, 17:27. 16. O sea que sería las 4:25, 5:27. 4:25. Por ejemplo aquí, 4:25. De las 4:25 a las 4:30. Eje 2:12. Imagínense, los 5 primeros minutos tienen mucha energía de Saturno. Son malos. Después de las 4... ¿Dónde está? 4. Aquí. 4. 4:30, 4:34. 4:30, 4:34. Ya. Dentro del periodo de Saturno hay un buen horario. Y esto es el que decía el éxito o el fracaso. Este sería un Saturno positivo. En cambio, de las 4:35 a las 4:39 o 4:40, eje 4:10. 4:35, 4:40. Entonces así uno como que pule más los momentos auspiciosos. Entonces ya saben, prueben, usen esta información. Y bueno, en caso, aquí tenemos todos los horarios auspiciosos. Very good time, excellent time. Eje 1:1, eje 3:11 y eje 5:9. Esto es fijo. Son horarios fijos. Si dentro del periodo de Saturno se activa un horario fijo, bueno, inicias algo importante, no será tan malo. Si dentro del periodo de Júpiter activas al mismo tiempo la actividad dentro de un horario auspicioso, ese evento se vuelve muy positivo. Bueno, pues amigos, espero que esta información les ayude. Cualquier cosa, aquellos que están interesados en hacerse algunas consultas astrológicas, ahí tienen mi página web, pueden contactarme y bueno, hasta la próxima. Hare Krishna.